sé si es la verdad, por dos razones. Una, porque es liturgia. Si fuera catequesis o si fuera de acompañamiento, yo qué sé, no aguantaría tantas familias que pasan. Cada familia tiene su historia y por qué son los pobres. Es decir, que una familia que se le muere a alguien, pues es más pobre que antes. Y yo creo que mientras que los de Cáritas no se atreven a orar con los pobres que atienden, sin embargo, en las exequias nos atrevemos y es estupendo. Bueno, pues eso. Así que yo os animo a vosotros, diáconos, a echar una mano, claro. Esta tarde yo voy en el M40, que es el tanatorio de Parcesa, pues van a ver si encajan 4 seglares a la oración, pero los diáconos lo mejor. Y Orlando es un testimonio de disponibilidad. Bueno, entonces ya comenzamos, ya está la introducción. Bueno, tengo yo mucho gusto y honor también de poder ayudaros a una tarea preciosa que yo voy ejerciendo cada semana de la lección divina con las personas, con los grupos que van a celebrar la Eucaristía, y que esta lección divina hecho con sencillez ayuda mucho a participar en la celebración del domingo. Y más a vosotros que vais a proclamar la palabra de Dios, los diáconos proclaman. Si fuera litúrgico, a mí me encantaría leer, proclamar todas las lecturas, pero solo puedo el Evangelio. Pero es una maravilla poder proclamar bien la palabra de Dios. Es el comienzo de la lección divina. Bueno, hay 15, sois más aquí, pero a los matrimonios que estáis aquí, ¿no? Con uno, pues podéis compartir. Si quieres, Javier. Pero padre, somos muy bien llevados. Si no la finanza nos ponemos uno al lado de los grupos. Lo pasamos por el WhatsApp. Voy a ser ágil porque después viene lo más significativo. Bueno, el término lección divina es misterioso, pues no tiene ningún misterio, sino que es una manera muy tradicional de leer la palabra de Dios, tan tradicional que se debe remontar al siglo XIII o XIV, debido a los monjes tan familiarizados con la palabra de Dios que necesitaban una ayuda para poder diariamente leer la palabra de Dios. No tiene más misterio que eso, pero que se sitúa la lectura entre las relaciones así de las clases para conocer la Biblia. Hay grupos que dicen es un grupo de Biblia dedicado al conocimiento de los libros, pero que es una tarea muy penosa y dura. Y se encuentra la lección entre estudio de los textos y la proclamación de la palabra de Dios que en la Eucaristía se realiza. La proclamación es de la palabra de Dios que se acoge, se escucha. La lectura es una tarea familiar, personal, comunitaria, al alcance de todos nosotros.
por eso es muy estupendo poder descubrir cuál es el camino de una lectura rica, exigente de la palabra de Dios. Por eso yo creo que está muy al alcance nuestro. Y yo he percibido, y me dedico todos los viernes y los lunes en 2 grupos distintos, a hacer una lección comunitaria de los textos del domingo. Y yo os invito a que en la medida que podáis hacerlo en las parroquias o en los grupos, hagáis esa lectura de la palabra de Dios del domingo. Hay 2 ocasiones para realizar esa lección. La primera es el dinamismo propio de la lectura. Ahí tenéis también unas palabrejas, esas latinas, que se emplean también en esa tradición. El comienzo de la lectura de la palabra de Dios es lo que podríamos llamar situarse, estacio. Es sencillamente elegir algún texto de la palabra de Dios y ponernos ante él en silencio, como quien escucha y trata la palabra que viene de Dios, ni más ni menos, que no es un texto cualquiera para sacar conclusiones personales, sino es un texto para dejar hablar a Dios en el silencio primeramente. Después viene algo normal, que es la lectura del texto elegido. Pero esta lectura necesita hacerse bien. Yo creo que hay pocos lectores en la palabra, en la Eucaristía, que lean bien, claro, despacio, dándole sentido. Ojalá que vosotros aprendáis una y otra vez. Los curas tenemos que aprender, porque leer, proclamar la palabra de Dios, leyendo, hay que hacerlo sabiendo que muchas veces no tenemos tranquilidad, no tenemos familiaridad con el texto y lo leemos porque hay que leerlo. Cuando se hace la lección personalmente, es necesario ya hacerlo despacio, fijándose en el itinerario del mismo texto, en las personas que aparecen, por ejemplo, en las actitudes, en los lugares, expresiones, cantos, porque eso va ayudando. Ahora vamos a hacer una práctica de la lección. Pero el siguiente paso es la meditación, que es descubrir cómo nos habla el texto, conociendo su contexto, porque no es lo mismo el contexto de San Pablo, por ejemplo, que el de un profeta. Entonces se necesita descubrir cuál es la función de este texto para escogerla y hacer que se transmita algo de la palabra de Dios. Esa es la meditación, recoger algo para que el texto nos hable. Cuando el texto nos habla, se provoca, aquí es un orden tradicional, pero yo lo cambiaría, y es la oración. El texto meditado provoca en nosotros un diálogo. Dios habla para que nosotros le contestemos. Pero es fácil que generosos nosotros enseguida dicen, esto se aplica a mí, esto me dice que yo tengo que actuar así. No, cuidado, espera. Tienes que hacer oración, un diálogo con Dios. Dios habla, ¿para qué? Para que nosotros respondamos orando, saboreando, diciendo qué bien, qué bueno, antes de entrar en la acción. Pero junto a esto se encuentra la contemplación. Yo preferiría poner la contemplación después de la meditación, pero este es el orden. ¿Qué es la contemplación?
La contemplación parte de quedarte callado. Haces oración, por ejemplo, silencio. ¿Para qué? Para contemplar a Dios a través del texto. Contemplar a Jesucristo, su Hijo, a través del texto. Silencio. Silencio. Contemplación. Para acabar en la acción. Seguramente el texto provoque en nosotros un deseo de responder en nuestras vidas, claro. A lo mejor encontramos algún camino para decir, bueno, yo creo que puedo actuar de esta manera o de la otra, y sería el final de los 2, 4, 6 pasos. ¿Podemos decir así? Pues seguramente sí. Ahora vamos a, elegido por vosotros, vamos a hacer esta lectura con uno de los textos del domingo 30, el domingo pasado. He elegido el domingo 30 porque seguramente estáis familiarizados después y no en los textos de mañana domingo, ¿eh? Pero esto no es completo, este análisis no es completo si no se une a lo que nosotros tenemos domingo tras domingo, diario, que son la proclamación de la palabra de Dios del Antiguo Testamento, del Salmo, de la lectura de San Pablo y del domingo, y del Evangelio. ¿Por qué? Porque la Iglesia una y otra vez une en las celebraciones el Antiguo Testamento, el Evangelio. ¿Por qué? Porque cualquier texto de la palabra de Dios se sitúa en la historia de la salvación. No es nunca un texto aislado. Lo leemos porque la meditación y todo esto es bueno centrarlo en un texto, sabiendo que no es lo mismo acceder al Antiguo Testamento, que tiene que encontrar en el Nuevo Testamento la plenitud. No es lo mismo el Salmo responsorial, que es una maravilla, con la carta de San Pablo, pero todo se relaciona, es la historia de la salvación. Entonces la lección se tiene que completar con una apertura a otros textos que ayudan a encontrar la maravilla de la palabra de Dios. Yo os invito una y otra vez a que entremos personalmente y en grupo, en comunidad, a proclamar, saborear la palabra de Dios. Es un camino estupendo. Me decía un sacerdote que lo que quedaba de una acción en la parroquia era un grupo de liturgia que meditaba la palabra de Dios. Y eso quedaba. Claro que sí, eso permanece. Bueno, aquí tenemos algunos textos que podemos elegir. Tenemos el libro del Éxodo muy duro, la maravilla del Salmo responsorial, el testimonio de San Pablo y el Evangelio fundamental de Jesucristo. Vamos a empezar a elegir uno de estos textos para poder realizar la lección entre todos. ¿Os parece? ¿Qué elegimos, Orlando? No tengo papeles. No tiene papel. Si no, elegís cualquiera de vosotros, Orlando, digo, porque después va. El Evangelio siempre para mí es ¿Ah, sí? la finanza. El Evangelio te parece muy adecuado. Ahora bien, lo que pasa es que como siempre el Evangelio guarda relación con la primera lectura, ¿Ah, sí? cualquiera de las dos. Así, relación, sí. Ah, bueno. Me encanta ver ese paralelismo, ¿no? Y descubrirlo, ¿no? Hay veces que no es muy claro, pero ¿Y siempre... tú en la predicación resaltas ese paralelismo? Sí, porque veo que la segunda lectura va por otro camino, va por libre, ¿no? Pero siempre la relación está ahí, en la primera. Es que la primera lectura es el anuncio y la segunda y el Evangelio el cumplimiento. Así se Cuando leemos el Antiguo, ¿no? El Antiguo Testamento. Pues
sí, sí. ¿Y el Salmo te lo cargas? El Salmo es la respuesta, no, es la respuesta que damos a la palabra de Dios con la propia palabra de Dios. Bueno, pues vamos a elegir la primera lectura. La primera lectura, si nos atrevemos. Y a ver si con el Salmo dulcificamos la primera lectura. Bueno, pues pero te tienes que poner de pie. Pero la hago yo también, pero con tantos buenos lectores que hay aquí, Padre. Pues lectura del libro del Éxodo. Esto dice el Señor: no maltratarás ni oprimirás al emigrante, pues emigrantes fuisteis vosotros en la tierra de Egipto. No explotarás a viudas ni a huérfanos. Si los explotas y gritan a mí, yo escucharé su clamor. Se encenderá mi ira y os mataré a espada. Vuestras mujeres quedarán viudas y vuestros hijos huérfanos. Si prestas dinero a alguien de mi pueblo, a un pobre que habita contigo, no serás con él un usurero cargándole intereses. Si tomas en prenda el manto de tu prójimo, se lo devolverás antes de ponerse el sol, porque no tiene otro vestido para cubrir su cuerpo. ¿Y dónde si no se va a acostar? Si grita a mí, yo lo escucharé, porque yo soy compasivo. Palabra de Dios. Alabamos. ¿lo has leído bien? Yo creo que sí, yo lo he hecho bien. Entonación. Figúrese para mí que soy un emigrante. Sí, mucho español. Sí, ahora ya has empezado a hacer la meditación cuando tú te identificas con uno de los que son emigrantes. Es una manera de comenzar la meditación. Pienso que en la lectura habría que resaltar lo que yo creo que después, la meditación que yo hice, si gritan a mí, si los explotas y gritan a mí, habría que haberlo yo resaltado como un momento intenso del texto. Bueno, comenzamos la meditación. Y para ti has empezado a descubrir que el texto te habla porque tú eres también emigrante. Bueno, es una manera primera de la meditación, pero tienes que escuchar lo que la palabra de Dios dice al emigrante o al migrante, porque no es suficiente decir yo también, pero la palabra de Dios no te dice a ti que tú eres emigrante y yo no. Claro, porque si no, la palabra de Dios sería para ti y no para mí. Bueno, ánimo, ¿qué meditación podríamos hacer? ¿En qué nos fijaríamos? ¿Hacia dónde nos conduce la palabra de Dios? Esta palabra tan dura, tan seca. Eso es lo primero que necesitamos. Decir, ¿cómo es la palabra? Pues tan seca, tan dura, ¿no? Ánimo. Desde luego, a mí me lleva a la situación actual que se está viviendo. España, estamos recibiendo muchas personas que se juegan la vida para venir supuestamente a un lugar más próspero, y que es una realidad muy presente en nuestra vida, que nos los encontramos todos los días por las calles de Madrid, y personas recién llegadas en una situación muy difícil. Y me hace que... Bueno, tú lees esto de una manera sociológica, al decir que hay muchos... Bueno, pero aquí, ¿qué dice el texto? Esto es un anticipo del mandamiento nuevo del amor, porque nos está
Dios amando primero a tus hermanos. Si no quieres a tus hermanos a los que ves, no vas a poder amar a Dios a quien no ves. Dices, si quieres hacerlo bien, portarte bien con el de al lado, seas emigrante o no lo seas, porque te pone también que si es de tu raza o no lo es, da igual, es a la generalidad de los hombres, portarte bien y entonces yo los escucharé a todos. Bueno, tú anticipas una lectura que después vendrá, pero aquí no habla de amor. Amarás a tu prójimo. Niega lo contrario. Que al negar lo contrario, afirmas lo que quieres. Al negar lo opuesto, estás confirmando lo Bueno, yo quiero ser preciso en la meditación, ¿no? Y para ser preciso en la meditación es necesario descubrir la literalidad del texto. Aquí no habla de amar. ¿De qué habla? de lo contrario. Se identifica con los 10 mandamientos. Moral. Ser compasivo. Espera, Habla del imperativo moral de la justicia social. tampoco, eso es mucho. Habla más de la realidad. Usa La persona son los dos, inmigrante y hombre. usa tiempos Es muy verbales bueno imperativos. percibir que ponemos en el texto realidades que después habrá que ponerlas, pero en la meditación es importante tener en cuenta lo que dice el texto. Habla de la persona que te necesita, del débil. El emigrante, el que se ha quedado huérfano, el que te necesita dinero y te lo pide, o el que te pide algo, un objeto, que aquí pone el mal. Más fuerte, que no te oyen. O sea que hay un compendio de personas, no solo de migrantes como tú, sino hay una viuda, ¿no? Claro, hay un huérfano, uno que te pide dinero. Está diciendo lo que tú eres. Claro. Tú eres una cosa, pero también eres lo otro. Está haciendo las dos realidades. No habla de la justicia, porque dice, no explotes ni a viudas de huérfanos, porque si no yo responderé y tu mujer será viuda y tus hijos huérfanos. Habla de la justicia que tiene Dios, ¿no? O de venganza aquí casi. Bueno. Sí, y también el emigrante, hay emigraciones locales, emigraciones regionales, nacionales e internacionales. Entonces ahí la lectura es para todos, para todo el pueblo de Dios. Y al final hay un reflejo de los beneficios que recibimos nosotros como pueblo de Dios, su compasión. Ahí muestra él, se manifiesta compasivo a la hora de... Yo creo que eso es a donde enfoca todo el texto, no al amor, sino que dice, si grita a mí, cosa que no es seguro que un inmigrante grite a Dios, si hablamos de la literalidad, si grita a mí, yo lo escucharé. ¿Por qué? Porque es bueno, porque nos ama, no, porque yo soy compasivo. Eso es el final. Bueno, estamos haciendo una meditación partiendo del texto. Os animo para que no hagamos interpretaciones previas, sino que entremos en el texto. ¿Qué significa que Dios es compasivo? Que padece contigo. ¿Qué? Que está contigo, padece contigo. Que padece con... qué cosa Acompaña. qué camino tan importante para nosotros. No tanto amar al prójimo, que es vendrá en el Evangelio, sino padecer con el que padece. Entonces tendríamos que detrás de estas situaciones hay necesidad de padecer con. Sabemos que hay muchos emigrantes por aquí, pero padecemos cuando nos encontramos con alguno, ¿no? Y entonces ya no solo es una cuestión de periódico, de conocer, sino de padecer. Pero hay algo que a lo mejor se puede intuir
Un emigrante no grita, grita la justicia de a ver si encuentra solución al trabajo. Eso. Pero ¿quién puede gritar a Dios? Tú, yo. Claro. Vosotros hacéis, después Orlando va a hablar de la oración, ¿vosotros alguna vez hacéis oración como un grito? Más bien, habría que decir que yo hago oración pues pidiendo ayuda, dando gracias, alabando. Claro que sí, pero aquí está el grito. Porque aparece el grito en 2 o 3. Entonces, el creyente cristiano tendría que gritar a Dios. Señor, qué injusticia hay a esto. Busca, Señor, tú haces algo por él. ¿Qué cosa? Y Dios responde. Eso es el misterio de la acción de Dios. Pero la responsabilidad es nuestra de gritar en nombre de los que tendrían que gritar. ¿No? Digo yo. Es una meditación que puedes decir a lo mejor que es apañada, pero parte de un texto. Y cuanto más compadezcas de una persona, de una viuda, de un huérfano, cuanto más el grito será más auténtico. Cuando lo veas más, como a mí me pasa, lo veas más desde la ventana, desde el periódico, el grito no surge, sino dice, bueno, qué barbaridad, ¿es un grito a Dios? Bueno, digo que es una meditación. ¿Por qué la viuda y el huérfano están aquí? No explotarás a viudas y a huérfanos. Por ejemplo, es una meditación. Se explota a los huérfanos y a las viudas. Se explotaba entonces, a lo mejor alguien que conoce la sociedad de entonces puede decir, sí, porque en aquella sociedad no sé qué, no sé cuántos. Pero al fin y al cabo, un huérfano y una viuda son frágiles, débiles, porque su situación es desamparada. Puede ser desamparada. A lo mejor hoy las viudas no están desamparadas, pero entonces, porque también en otro lugar hablan de las viudas, los huérfanos y los peregrinos. Y yo como me siento peregrino, yo digo, es verdad, un peregrino se puede sentir en su caminar pues frágil. Entonces, aquí tenemos a descubrir cuáles son las personas frágiles y débiles de nuestro alrededor. Claro, porque tú has presentado lo de migrantes y todo eso, pero hay gente, huérfanos de niños maltratados porque sus padres no se curan, o sus padres, pues claro, las viudas, las mujeres que están añorando su situación. Bueno, es una pequeña meditación, pero es necesario gritar. Este texto es muy fuerte en ese sentido. Bueno, entonces, dicho esto, esta meditación rápida nos debe conducir a la oración. Vosotros, para orar, vosotros conocéis a personas débiles, personas que son maltratadas. ¿Y qué oración hacéis? A lo mejor no sabemos. Porque Dios nos escucha. Porque la seguridad social a lo mejor sí escucha, porque le llevas caritas, puede ayudar. Vosotros podéis ayudar, pero y el Señor nos escucha en la oración. Dios actúa. Silencio. Claro. Y
eso nos puede llevar a la contemplación. Señor, qué pobres somos, qué poco confiamos en ti. Te contemplamos porque tú escuchas, y yo no sé cómo tú escuchas. Ayúdame a escuchar yo al que sufre, al débil, y te quedas callado y contemplas el misterio de Dios que escucha el grito. No sabemos cómo. ¿Y la acción? Pues sí, Señor, yo voy a gritar también. A gritar y a ayudar y a escuchar a la viuda, al niño, al inmigrante, escucharle y compadecerme. Es una acción que no la puedes programar, que no la podemos programar, pero podemos encontrar. Y esto es uno de los elementos de la palabra de Dios, que cuando has meditado, saboreado, es fácil que te hagas sensible a un momento donde encuentras una persona, a lo mejor no lo estás buscando, pero te resuena la palabra de Dios que has escuchado. Es una maravilla, yo sí lo experimento, que cuando entro en un texto de la palabra de Dios tengo la esperanza de que a lo mejor en algún momento surge una ocasión para poder realizar la acción que has meditado y has contemplado. A mí me pasa, por ejemplo, en este tiempo con dichoso los pobres en el espíritu, porque de ellos y yo me siento, en el paso del tiempo, pues más pobre del cuerpo. Dichoso tú, yo que me siento más pobre. ¿Para qué? Para vivir en el espíritu. Pobre de cuerpo, espíritu fuerte, porque mío es el reino de los cielos, Señor. Gracias. Bueno, resuena ese texto como puede resonar este otro. Pero aquí viene una sorpresa. Y la sorpresa de la lección es el Salmo responsorial. Es la historia de la salvación. Y tú has ido muy rápido al Evangelio, amarás al prójimo como a ti mismo. Pero antes, tú puedes decir, después de leer este texto tan fuerte del Éxodo, puedes decir, yo te amo, Señor, tú eres mi fortaleza. ¿Es una evasión? ¿O es una afirmación que proviene del Señor compasivo? Yo te amo. A lo mejor puede ser una evasión. ¿No? Una afirmación, ¿no? Di. Yo te amo, Señor. ¿Creéis que es un salmo apropiado para después de esta lectura? En principio no lo vería apropiado, porque parece que es una evasión en Dios de las situaciones duras de nuestros hermanos. Pero yo te amo, Señor, tú eres mi fortaleza. ¿Para qué? Es la primera parte de la ley, del mayor de los preceptos. Amarás a Dios sobre todas las cosas. Sí, pero es un precepto. Aquí Bueno. es más que un precepto. Claro, tú has al Evangelio. Pero aquí, No, a la ley judaica. sí, a la lectura del Evangelio. No, a la ley judaica. La ley máxima entre los judíos era esa. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo. Y eso es lo que vienes a decir aquí. Y para que esto sea verdad, después de hablar de él, tienes que amar a los hermanos, que es lo que dice No. San Pablo. Para ser verdad, tienes que descubrir que tú, Señor, eres mi fortaleza. Ajá. ¿Fortaleza para qué? Para amar al prójimo. Pero el Señor es el que te da fortaleza para amar al prójimo, porque si no, es amar al prójimo. Es
un sentimiento. Bueno, por eso que es provocativo, porque además dice, yo te amo, Señor, mi roca, mi alcázar, mi libertador. Sí, pero empiezas con yo te amo. Primero le haces la programación y luego ves tu precariedad y dices, tú eres mi fortaleza. Claro. Como yo te amo, pero primero proclamas eso. Sí. Y luego te pones en sus manos porque eres un pequeño. Bueno, en tus Porque manos, para poder hacer los otros sí, porque tú eres mi fortaleza. estupendo, en tus manos, pero tus manos que son fuertes, Sí, sí. porque yo te puedo poner en tus manos y uy, se te caen las manos. Pero es que aquí es muy duro, muy fuerte, muy rico, fortaleza, roca, alcázar, libertador, peña mía, refugio. ¡Oh! Todo esto te permite gritar cuando pasa alguna cuestión, o echarte atrás si te da miedo, o te dices, bueno, ¿y para qué sirve eso? O amar al prójimo, pero ya estoy cansado yo. Estoy cansado de que me tomen por tonto para no sé cuántos. No, tú eres peña y puedes recurrir a tantas imágenes en una lección. Mi roca. ¿Qué significa que Dios es mi? Y habla de mi roca. Hablando en posesivo. Sí, pero la roca es La base. la base, La punta. pero a lo mejor la roca suele estar en el descampado, porque esto no es roca. Cuando subes a una montaña o esto, la roca a lo mejor viene el viento y dices, pero está la roca es la que te sustenta, en medio del temporal o en medio del sol radiante. Alcázar, ¿qué es un alcázar? Una lectura muy rica en imágenes, claro. Es distinto, es tremendo el paso de una lección, de la primera lectura a una lección del Salmo responsorial, que habría que hacerlo y después relacionar la primera y la segunda del Salmo, claro, porque el Salmo es responsorial, es una lección de respuesta. Mi libertador, ¿de qué? Del miedo a hacer algo por los otros, de libertador de la comodidad que tenemos cuando las cosas nos van bien, libertador. Peña, refugio. ¿Refugio de qué? Refugio de las críticas a lo mejor que te hacen porque eres tonto, porque... Escudo. ¿Qué significa escudo? Defensa. Defensa de las críticas, defensa de... Bueno, y así podemos hacer una meditación previa lección. Esto con calma para descubrir la riqueza de los símbolos, porque al fin y al cabo aquí son los símbolos los que van presentando la presencia de Dios en ti, porque hablan de mi Dios, mi alcázar. Entonces, una cosa tremenda que es la historia de la salvación, hay un contraste enorme entre la primera lectura y el Salmo responsorial. Y es necesario en esa lección descubrir la relación de uno y otro. Pero si no te paras a considerar la simbología del Salmo, no puedes comprender la relación con el Señor. Es compasivo. El Señor es compasivo y porque es alcázar, porque es esto, la roca tuya. Sí, porque tú eres creyente, pero tienes que ayudar con el grito del que sufre una injusticia, conducirle a Dios roca. Tú lo estás pasando mal, viuda, ¿verdad? Pero Dios es tu roca para que tú sigas para adelante. Eres escudo de tu soledad, Dios te da. ¿Sí? Somos capaces de ayudar a las personas, diáconos, al servicio
la fe, ayudarles a descubrir en una lección las posibilidades que tenemos de ayudar a las personas con el escudo de Dios. Y esto lo digo yo no porque lo sepa hacer, sino porque la palabra de Dios nos provoca. Y saborearla nos puede ayudar a tratar con las personas. Pero eso no se programa, solo programan quizá los de Cáritas que vienen a las personas que tengo, los vecinos, y ayudarles a gritar al Señor como roca, como refugio. Bueno, ya son las 11 que viene. Bueno, esto es lo que yo pensaba deciros. Pero como lo mío pues está bien, es buena voluntad, he encontrado, no sé qué, una ampliación de esto. Y era un cura que hizo esto como preparar una sesión de lección divina. Y aquí viene una riqueza que es más rica de lo que yo os he dicho. Repartirlo, y ahí viene pues podéis leer la ampliación de lo poco que yo os he dicho para que podáis ampliarlo. Bueno, ya... Sí, una pregunta, José Luis. Sí. Si hay una pregunta. ¿Una pregunta? ¿Hay preguntas? Una pregunta. Pues nada, que os ejercitéis, que si hay en vuestra parroquia esto, promover un grupo de liturgia, pero no que se dedique el grupo de liturgia a ver preparar municiones. Dice, ahora que viene el Adviento, vamos a preparar municiones. ¿Quién lee a organizar la liturgia? La liturgia es una maravilla cuando se vive desde los centros de la celebración. El centro maravilloso, riquísimo, inagotable es la palabra de Dios. Y Jesucristo, claro, entregado por nosotros en la celebración. Pero animaos porque es lo que alimenta la fe y la palabra de Dios. Y no nos cansaremos de hacerlo cuando vayamos al texto, porque ha sido interesante el comienzo de vuestras reacciones. Y el comienzo es que digamos lo que nos sugiere desde lo que es la sociología, no sé cuántos, pero todo eso vendrá después. Pero no digamos a la palabra de Dios lo que no dice. Pero sí que ciertamente en la meditación podéis encontrar lo que dice para la realidad nuestra. Pero no al revés. Empezar a echar en la palabra de Dios lo que ya sabemos. Y los primeros somos los curas, que tenemos que predicar, y los diáconos también. Entonces es fácil que echemos lo que ya sabemos. Por ejemplo, es fácil que los curas hayamos hablado el domingo del Evangelio con el amor al prójimo, arriba y para abajo y todo esto, porque no hemos entrado en la primera lectura en el Salmo responsorial de San Pablo. Porque a lo mejor en San Pablo encontramos y podemos leer San Pablo y a ver si tiene, y con esto acabo, que ahora leo yo, la lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los tesalonicenses. Hermanos, ¿sabéis cómo nos comportamos entre vosotros para vuestro bien? Y vosotros seguisteis vuestro ejemplo y el del Señor, acogiendo la palabra en medio de una gran tribulación, con la alegría del Espíritu Santo. Así llegasteis a ser un modelo para todos los creyentes en Macedonia y de Acaya. No solo ha resonado la palabra del Señor en Macedonia y en Acaya, desde vuestra comunidad,
sino que además vuestra fe en Dios se ha difundido por doquier, de modo que nosotros no teníamos necesidad de explicar nada, ya que ellos mismos cuentan los detalles de la visita que os hicimos. ¿Cómo os convertisteis a Dios, abandonando los ídolos para servir al Dios vivo y verdadero, y vivir aguardando la vuelta de su Hijo Jesús desde el cielo, a quien ha resucitado de entre los muertos y que nos libra del castigo futuro? Palabra de Dios. Bueno, yo no sé si a vosotros ha resonado la lectura que hemos hecho de la primera lectura, pero a mí sí. ¿Cómo se comporta Pablo, cómo se ha compartido Pablo en la comunidad cristiana? Pues la gran tribulación que tuvieron aquellos, pues acogieron la palabra en medio de una gran tribulación. Y no hay una tribulación de las viudas, los pobres, los migrantes, no viven en una tribulación. Y la comunidad cristiana busca en la palabra de Dios la luz para vivir las tribulaciones. Claro, con alegría. Y no solo con decir, bueno, eso nos toca. Amarás al prójimo, bueno, pues nos lo mandan el Señor, pues claro, pero con alegría del Espíritu Santo. ¿Sí? Pues nada, ánimo. Bueno, ya acabo.